En este episodio ¿De qué lado estás? Nunca fue salir de un closet o tener la necesidad de invitar a los cuatro vientos. Yo cuando quise ser papá no pude adoptar porque era ilegal. Igual ser homosexual implica asumir en forma muy temprana el lado femenino. Que ser homosexual casi puede ser un privilegio gracias a las leyes que nos aprobaron y que ahora por la 10 y se me dio cuenta. Yo lo empecé a sentir a partir de mi adolescencia, que recién me di cuenta. Yo digo, ¿y por qué cuando chica quizás a mí me gustaban tanto las cosas de hombre? ¿Por qué yo jugaba a la pelota con mis compañeros y no me juntaba tanto con las niñas cuando estaba en el colegio? Claro. Pero en mi caso también, recién había tenido también un pololo hombre. Quería tapar el daño o el dolor que le provoqué a otra persona. El homosexual también tiene un lado femenino muy presente. Tal persona jamás me va a aceptar, jamás voy a poder, ver a mi familia conviviendo con mi pareja. Yo diría que se nace, algo que nace de uno mismo. Se nace, totalmente. En mi caso, porque yo soy gay, se nació. Nació desde muy temprana edad. Sean bienvenidos a este quinto capítulo de nuestro podcast ¿De qué lado estás? Lo primero que queremos hacer es agradecer, porque en realidad cuando en Europa Beat pensamos hacer podcast, si bien es cierto uno siempre quiere tener éxito, pero nunca pensamos que íbamos a tener tanto éxito como el que tenemos. Así que agradecemos la sintonía que nos dan en cada capítulo. En este quinto capítulo vamos a revisar un tema que viene yo diría que desde la existencia de la humanidad. En los años 40 se consideraba una enfermedad mental. En los años 50, una psicóloga de nombre Evelyn Hooker sostuvo y demostró que no era una enfermedad mental. En el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad como una enfermedad mental. Nos preguntamos y salimos a la calle y tenemos dos invitados, pero de lujo, como siempre. ¿La homosexualidad se nace homosexual o se hace homosexual? Comencemos el programa. Estamos acá junto a Jordi. ¿Qué vamos a decir de Jordi? Todos lo conocemos, famoso, exitoso. ¿Qué puedo decir yo de Jordi? Jordi, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Y gracias por subirme los jóvenes. Sí, soy yo. Muy exitoso. Así lo dice Wikipedia, que usted fue un visionario. ¿De qué? Un visionario en decir que usted era homosexual y que eso hizo que mucha gente saliera a flote. Y según Wikipedia, usted es uno de los más exitosos de verdad, no lo digo yo. ¿En serio? De verdad, Wikipedia, lo puede ver, dice un visionario. Tú me vas a leer que, no sé si decir por culpa o gracias a un villamarino, yo no salí de ningún closet. Fue Martín Cárcamo que me invita a un programa. Y a Pito Dorada estábamos hablando, yo estaba recién incorporándome al canal donde él era uno de los animadores, el animador más importante, y me pregunta qué iba a hacer. Le digo, me voy de vacaciones con mi novio, año 2001. Imagínate lo que fue eso. Y quedó la cosa, pero nunca fue salir de un closet o tener la necesidad de invitar a los cuatro vientos. Fue decir eso y al día siguiente parece que llamó mucho la atención mi honestidad o mi descriterio, no sé cómo llamarlo, para año 2001. Sí, claro. Que fue muy noticioso, pero yo no sabía, de hecho nunca tuve necesidad de decir nada sobre las cosas que me parecían obvias. Comillas, salir del closet. Así lo dijo el Canal 13 el año 2013 en Juego Textual. Y lo dijo el Glamorana en febrero del 2024, donde se entrevistan y sale justamente ese título. Nunca salí del closet. Nunca. De hecho, un caliente. No sé.
Bueno, yo lo di. Nosotros, como tú sabes, nosotros tenemos un programa, un podcast que tiene un capítulo que se titula La homosexualidad. ¿Se nace o se crea o se hace? Queremos saber tu opinión. ¿Se nace o se hace? Mira, cada vez me interesa tener menos opinión sobre las cosas que le pegan o eventualmente la podrían sentir de distinta forma otras personas. Yo puedo hablar por mí. Es el líder. Sí, porque entiendo que hay distintas versiones, distintas formas y ahí no me quiero meter en cosas que yo no he vivido. Yo siento que se nace. Ya. Ahora ya, como para relajando un poco, yo siento que todos venimos con un cromosoma y con una cita de raso, sí, color, use, el que quiera. Creo que inconscientemente cuando hay un trabajo terapéutico, espiritual, cuando hay una familia, como en el caso de la mía, una familia árabe, conservadora, súper católica, en provincia. Su abuela murió y no quiso reconocer el tema, no asumirlo. Nunca quiso. Jamás. Y mi abuelo, Salvador Abusleme, sí, un señor muy árabe, que siempre fue muy conservador y muy machista, como todo árabe, tuvo que morir mi abuela para que él se modernizara, se actualizara con el mundo y aceptara a este nieto hijo que yo en esa época ya era muy homosexual. Te estoy hablando de años 89, yo tenía 23, checo. Tú has dicho en ciertas entrevistas que, si bien es cierto, tu postura es que se nace, pero también tú has dicho que de repente tú querías, ¿cómo se llama esto? Con la lana, coser, tejer, bordar, y que bailabas tú en el colegio y que tus abuelos te aplaudían y tú decías que en el fondo, tú lo dices, lo decías, todo lo de cola me lo aplaudían. Sí. Es verdad eso. Eso es completamente cierto. Y tanto así que mi abuela, la señora Méndez de la Vega, que era una pinochetista católica, acérrima, olvídate, súper de provincia, casada con este árabe machista. La que gaso, no. No, nunca me tocó. Y nunca me levantó la mano. No, ella, digamos. Prácticamente le faltaba, sí. Pero ella tejía mucho, les tejía a todos los nietos, pero lo único que llevaba a la tienda de lanas a elegir los colores de su próximo chaleco era a mí. Tenía revistas de tejido, más te estoy hablando de años 70. Sí. Sí, estaba Fernando, para que lo textualicemos, la precariedad cultural que pudo haber en el Chile de Pinochet en los 70. Ya lo creo. Imagínate. Mi abuela tenía colección de revistas de tejido y yo de esa revista elegía el modelo que quería que ella me... Entonces yo después le decía a mi abuelo, ¿cómo ustedes pretendían que yo no... No era la coreografía de la candidata reina de mi alianza del colegio, no diseñar la ropa con la que yo quería ir a las fiestas de 15 de mis amigas o de mi misma polola y después una polola que se pongan las muñecas con ella. Ponte teatro, cámbiate el peinado, sácate ese vestido, ponte todo. Creo que inconscientemente cuando hay un entorno probablemente es todo mucho más dócil, más fácil. Inconscientemente en una familia que pueden ser muy conservadores o pueden ser muy quizá provincianos, como lo es mi familia, como lo soy yo, y a mucha honra. Creo que favoreció que yo siempre fuera muy espontáneo y que nunca viera la maldad en algo que era inherente a mi carácter o a una condición que yo no elegí. Uno no elige lo que le pasa. Y aquí no es como hoy, que hoy cualquiera puede elegir hasta ser perro, gato. no, pero ahí hay que ganar unos pechuchazos. ¿Sí? Sí, o que se quieren ver animales. No, hay una patología. Ya no me voy a meter, no me interesa hablar de... Pero sí, a mí me vi un tren a morder, creo que de ninguna... En el hocico de verdad. Pero mira,
creo que el mundo giró tan rápido y creo que nos volvimos todos un poco obsoletos, los más tradicionales. Como yo me siento súper tradicional de todo porque toma en cuenta que hoy la homosexualidad es legal, es legítima, la gente del mismo sexo se puede casar en mi país, pueden ser padres y pueden armar una familia, el mismo tipo de familia. Creo que todos esos avances hoy hacen un poco inútil hablar de derechos o de pelear por cosas o decir cosas fuertes como a puro provocar. Porque es cierto que no hay nada que provocar, no hay nada que decir, no hay ningún manifiesto que dejar. Creo que el mundo avanzó al punto en que todos cabemos dentro de nuestras diferencias. Y es muy lindo. Me siento muy afortunado de tener tu edad, tenemos la misma edad casi. Y mirar esto y decir qué lindo que las nuevas generaciones puedan salir a la calle, tomar de la mano y que no le pica nada, se puedan casar, puedan tener hijos. Yo cuando quise ser papá no pude adoptar porque era ilegal. De hecho, yo en esa época era ilegal por solo ser homosexual. Claro. Entonces, el mundo avanzó, que bueno, pero esto no se elige, entonces yo creo que se nace. Se nace. Ahora, un poco para hablar de lo que te pasó a ti, porque es un referente, quieras o no. Yo creo que sí. Cuando tu abuelo se enojaba contigo y no te hablaba, porque ese era el peor castigo que te hacía. Atroz. No te hablaba. No, ya fue. Exacto. Ni me miraba. Ni te miraba. ¿Alguna vez lo hizo por el tema de la homosexualidad? Nunca. No. Lo hacía porque, estamos hablando de un señor de familia palestina que llegó a Chile con lo opuesto, que se crió detrás de un mostrador, al igual que yo, me crié detrás de un mostrador, que siempre se esforzó no solamente por pagarle los mejores colegios a sus 4 hijos, sino que además a mí también. Yo era el concho, que era el hijo de su hija mayor, que se separó. Estamos hablando de San Fernando, sí, es mismo. Es un hombre que ni siquiera terminó cuarto medio, y ahí vino su mayor fantasma, porque siempre me exigió, quizá, no sé si mucho más de mi capacidad intelectual, pero me exigió que fuera culto, que me cultivara, que leyera libros, que leyera la editorial del diario. Me acuerdo que en plena Chile vivió un momento muy honesto y me hacía leer desde el Mercurio, la revista APSI, la revista Hoy, todas estas revistas clandestinas que habían con todas las calles de términos. Tiene que salir el Fortín Mapocho. Hasta el Fortín Mapocho tuvo que leerlo, porque a él le interesaba que yo tuviera una visión imparcial frente a la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Que cuando un hombre me exige tanto sociocultural e intelectualmente, otro que se enojaba cuando yo abandonaba de acá porque me decía, ¿y leíste la no entendía reinvida? ¿Y viste lo que pasó, lo que publicó no sé quién? Y yo, no, pero ¿cómo se veía esto ahí? Mi abuelo tuvo tito de por vida al Mercurio. En la época que los domingos era así. Sí, pues, era un libro. Era un libro. Entonces, todos estos castigos como básicamente de displicencia, era porque no había leído un libro que mi abuela, me acuerdo María Luisa Balsin, andamos pajados. Eran tan obsesivos con crear o criar a este niño que era tan inquieto audiovisualmente o estéticamente, siempre tuvieron el fantasma que yo fuera todo lo que ellos no pudieron ser. Entonces me exigieron mucho. Y cuando yo no cumplía eso, mi abuelo no me dirigieron. No hablaba. No hablé solo por castigarme. Y era tanta su presencia, y me enseñó todo, que... Y tocaba, era duro, ¿no? Sí, pero fue lo que más importante en mi vida. Y terminó siendo no solamente mi papá, sino que además lo aproveché y lo trujé hasta el día en que murió con su mano sobre la mía. O sea, es definitivamente la imagen del hombre ideal que uno puede tener como referente de papá o de figura paterna. Y yo, gracias a él, un poco soy el tipo de hombre que soy hoy. Y respecto de las mujeres en general, La mejor opinión. la mejor opinión. La mejor opinión. ¿Dice relación con tu libro Yo Mujer y las 56 mujeres que elegiste para colocar en el... Pero me encanta que toque ese tema.
Que sí, pues, es el libro, el único libro que he publicado, y es de retrato a mujeres. ¿Cuál era la idea del libro? O sea, tan básico como que todos venimos de un útero y para mí la mujer está mucho antes que el hombre, por razones biológicas. Y creo que el libro Yo Mujer fue lo que me hizo acercarme a la admiración y al respeto infinito que le tengo a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, o a cualquier mujer importante en la vida. Yo tuve por suerte varias mujeres, pero dos de ellas, que son mi santa madre y mi abuela Mingue, fueron un poco las que me formaron. Entonces igual hay, ya, pongámonos un poco más determinados, más tempranos. Igual ser homosexual implica asumir en forma muy temprana el lado femenino, que no tiene que ver con ser anujerado ni cola, que me da lo mismo, no tengo ningún problema con los manerados y con los monjeados. Yo no tengo un conflicto con de repente parecer un poco manerado, pero creo que cuando tú asumes, eres homosexual y asumes que tienes sensibilidad para la luz, para los colores, para la decoración, para la música, el oído o conectar con ciertas cosas, eres mucho más feliz porque el homosexual también tiene un lado femenino muy presente. Y yo mujer, es como conectar, tiene las mujeres. Muy bien. Y eso es un poco ese. No, que nada, bro. No, está perfecto. Eso es un poco el lado artístico, podríamos decirlo, que por el lado. El subhormonal. ¿Sí? Tú me vas a decir, ¿tú eres hetero o eres No, hetero? Cuando tú ves una mujer, me vas a decir que no te das cuenta al tiro que te como mujeres por cómo se peina, cómo se comporta, cómo se mueve, cómo se viste. Yo la verdad que prefiero no dar mi opinión porque lo más probable es que Ya diga. termine con una pelea criminal. Porque hoy día por los movimientos que no se puede hacer nada, ese es el tema tremendo. Yo soy un poco para la antigua. Pero una mujer que anda vestida de una forma, peinada de una forma, o con los labios está diciendo mucho. La mujer tiene una riqueza del lenguaje a través del vestuario, por algo el diseño, la moda, que todo gira en torno a la mujer. La mujer tiene mucho más herramientas para expresarse, ¿verdad? Y los los homosexuales, que podemos leer fácilmente eso. Porque yo entiendo perfecto cuando una mujer anda con un camisón ancho, pero el pelo tomado, para de aro grande y la boca mitad roja. Al tiro entiendo lo que quiere decir. Obvio. Si tu señora está aquí con un traje de 2 piezas, con una carpeta y yo voy a leer algo claro de ella, sí, creo que la homosexualidad lleva a saber entender un poco en forma subliminal qué es lo que una mujer quiere decir o qué es lo que está sintiendo. Que ustedes lo ven de usar que muchas veces en buen chileno se potan. Que uno también se pota, pero con hombre. Y creo que es una forma como. Es como una esponja, es como algo permeable de ver el comportamiento humano de una forma mucho más ácida o más descarnada de cómo nos comportamos. Por eso que creo yo, esto es una especulación súper antiproporcional, creo que absorber el comportamiento de una persona, de un hombre o una mujer, principalmente de una mujer, es mucho más fácil de acuerdo al vestuario, al peinado, al maquillaje, al nuevo accesorio, a todo. Y yo creo que es difícil que ese razonamiento sea equívoco, porque si, tal como dices tú, si yo veo una persona, labios rojos, un peto, una minifalda, no sé, mostrando casi todo, es raro que sea de otra forma. Es que ahí está, en tu caso, lo que tú te hayas cultivado emocional o espiritualmente, es cuánto tú renunciaste a no dejarte engatusar las cosas que traicionan. Y si lo llevamos de nuevo al libro, la portada del libro es una foto que le hice a mi amiga Carola Fadich. Si una gota de maquillaje, el pelo ni siquiera se lo había dado, se hizo muy elástico, un tercio de pieza sin nada debajo, así, en la playa de Pechaco, un día nublado, que es un frío horrible.
Y ella está como muy así, pero para mí es como todo lo que una mujer debe o debiera hacer antes de empezar a poner coraza, mecanismos de defensa, y los colores, los aros, los monis, son cosas que básicamente son distractores en la esencia de los yogan, que es básicamente lo lindo que tiene monútero de pechuga y un cuerpo mucho más fino que el hombre. Ateo yo. Sí, por supuesto. Los hombres entendemos como hacías cosas que juegan. Jordi, para ir terminando, Jordi, ya estamos claros y todos hemos visto que Jordi sostiene que la homosexualidad se nace, no se hace. Pero no tengo la razón. No, si no estamos diciendo que tiene la razón, pero ¿Qué andas tú que te quede gustando una cosa y... chico, no te jugan? está bien. Ahora, mi pregunta es, hay tanta gente joven, ¿qué le dirías tú a la familia de alguien que nace, sea mujer o sea hombre, que nace homosexual? O decía, Por eso, decía, para mí el homosexualismo es, digamos, hombre-mujer. ¿Qué le dirías tú a la familia de esa persona, de esa joven o de ese joven? qué pregunta más linda y más buena me han hecho. Y te lo agradezco. Quiéranlo, abrácenlo, no le pregunten, le cuestionen nunca. Y creo que así es la mejor forma de construir una persona feliz, realizarte, no cuestionar, no preguntar y ni siquiera tratar de entenderlo porque ni yo entendí cuando me di cuenta de homosexual. Y creo que hay que entenderlo, hay que saber cómo vivir con algo, insisto, que esto yo no lo elijo. A mí la vida me trae este tremendo rol que tampoco supe cómo desarrollar y vine a entenderlo después de hacerme psicoanálisis, psicoterapia y por suerte tuve los recursos para pagarlo, luego me los pagué yo. Después de ser adulto y entender y aceptar esta tormenta que se me venía encima, que era discriminado. Toma en cuenta que yo cuando crecí apareció el SIDA y éramos todos tratados como leprosos, veteados, enfermos. Que fue bien duro tener que ir al cementerio 16 veces en un año a enterrar de amigos que se morían como mosca de SIDA. Te estoy hablando entre el año 89 y el 92 más o menos. Bueno, hoy día nadie muere así. Por suerte. Y por suerte no es un tema. Así es. Pero creo que hay que querer, hay que abrazar a esa gente y no preguntarles nada. Está todo bien. Que sea homosexual casi puede ser un privilegio o puede ser una razón para que esté más cerca de su madre o de su hermana. Mira, mi mamá con sus hermanas, con sus amigas siempre habla y dice algo muy sabio. Lo veo por bendiciones de único bola porque se puede estar cerca. Pero verdad. Jordi, muchísimas gracias Gracias a ti. por haber estado en nuestro programa. Bueno, gracias por invitarme y gracias por hablar de un tema que yo sé que hoy día puede ser un poco mal visto hablar de la diferencia, pero como que hace rato que dejamos de ser pinto gracias a las leyes que nos aprobaron y que ahora por transitar por la 10 y ser very fuerte. Muy bien. Esa es la opinión de Jordi Castelli. Ahí teníamos la opinión que se nace homosexual. Jordi, abarcamos muchos temas, pero él sostiene, sin decir que es el dueño de la verdad, por supuesto, pero él sostiene que la homosexualidad se nace. Nuestro segundo invitada es de profesión médico, creadora de contenido, DJ extraordinaria, nos consta, muy deportista y fanática de los viajes. Quiero presentar a Dapi Avira. Dapi, muchísimas gracias por esta invitación, haberla aceptado y estar acá junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes, Adrián, y también a Europavit por la invitación. Muy emocionada también de participar en este proyecto, que ya, bueno, 5º capítulo, así que Sí. interesante y vamos con todo. Dapi, ya vimos y escuchamos lo que sostiene Jordi Castell, ¿no es cierto?
en el sentido en que, si bien es cierto, él señala que no tiene la verdad absoluta, pero él cree, y lo que a él le pasó es que él sostiene que la homosexualidad se nace. ¿Qué opina Dapia Vira? ¿Se nace o se hace? La verdad que yo creo que las dos, y las dos en conjunto, no una primero ni la otra, o sea, no por separado en el fondo. Yo creo que las dos cosas van de la mano. En primer lugar, como experiencia más personal, Sí. yo diría que es un proceso en el que uno se va conociendo también, uno va entendiendo muchas cosas a lo largo de la vida. Para Jordi quizás fue como siempre una verdad absoluta, como Sí. también él comentaba, que claro, él lo sintió así, y también él decía, para mí es la forma en que yo lo viví, y quizás esta no es la verdad, no es la respuesta correcta. En mi caso fue algo más progresivo, en el sentido de que quizás fueron experiencias o cosas que me fui dando cuenta, como, no sé, más de feeling, de cómo me fui sintiendo con ciertas personas. También tuve un pololo hombre. Eso es lo que, así me contó la producción, que usted tuvo un pololo. ¿Y eso a qué También. edad fue? Fue en el colegio, como tercero medio, también. O sea, era como la adolescencia. ¿Y qué pasó con ese pololeo? No. No, muy buena onda. De hecho, hasta el día de hoy también tenemos contacto, porque somos de un grupo también de amigos del colegio, etcétera. Y en verdad, muy bacán la relación en sí. Obviamente, en su minuto se terminan las cosas porque cada uno sigue caminos distintos, pero siempre esa buena onda, en verdad, de que fue una relación bonita, muy apañadora. También hacíamos mucho deporte juntos. Ya. Muy partner también. Lo que yo creo que en mi caso, Sí. también lo voy Sí. a hablar desde mi perspectiva, fue que me fui dando cosas de que quizás cuando, como la primera vez que quizás me gustó una chica, no sé, lo sentí distinto, la conexión, los temas de piel. Sería como, mucho pedir que nos, sin decir nombre, pero que nos contara cómo pasa eso. Porque hasta ese momento usted tenía su imagen, ya había tenido un pololo, Claro. y usted, bueno, lo que tenía en su vida, ¿no es cierto?, en su sentimiento, en su gusto, Ajá. eran los hombres. ¿No es verdad? ¿Y qué sintió? ¿Qué pasó? Yo también creo que, bueno, yo también estuve en un colegio, si bien mi colegio era laico, pero también, bueno, como un colegio que, no sé, alemán, o sea, igual era Ya. súper cuadrado, en el fondo, como obviamente lo que uno le inculcan es que la relación es entre un hombre y una mujer. También mi familia, al igual que la de Jordi, que también ahí coincidimos, mi mamá es muy paisana, más que paisana, por lo Sí, por los me di dos cuenta lados. de eso, que trajimos dos invitados árabes. Sí, bueno, y como coincido con Jordi, que, bueno, toda la comunidad paisana es conocida también por tener como esa visión súper machista también de la vida y de la familia también. Yo amo tener mis raíces árabes, y en mi casa se comen rellenicos todos los fines de semana. Yo desde chica metida en clases de danza árabe también. Me encanta y jamás voy a renegar mis raíces, pero no voy a mentir de que sí es difícil, obviamente, ser parte de una familia en la que la forma que tenían de ver el mundo, porque a ellos los criaron así, era distinta. Y si bien no fue fácil al comienzo salir del closet, yo creo que, como bien dije al comienzo, es un proceso que no solamente Sí. lo vive uno, sino que también lo vive la familia. La familia va entendiendo de que... Poco a poco, me Claro, imagino. poco a poco. Pero ya, disculpe que la moleste, pero ya vamos a llegar al tema de la familia. Sí. Pero no nos saltemos el cómo usted se da cuenta que le empiezan a gustar las mujeres. Es que Porque no nació con eso, ya estamos claros. no te podría como decir, como describir lo que se siente, más que decir como una energía o una conexión distinta. Es como cuando, no sé, uno lee los típicos libros como románticos, como, ay, sentí mariposas en el estómago, Ya. y quizás te diste cuenta que sí, saliste con muchos hombres durante tu vida y que te pueden haber gustado, y yo no estoy diciendo que no. Yo creo que sí me gustaron en su minuto, porque obviamente también teníamos muchas cosas en común y nos quisimos, y yo creo que sí se puede llegar a ese nivel también, pero cuando se siente como una conexión distinta es
es algo que no tiene descripción, como que uno no lo puede explicar con palabras, como cuando uno siente esas mariposas en el estómago, yo creo que es lo único que uno podría asimilar al cómo se siente. Pero, ¿por qué también volviendo a la pregunta, por qué yo te decía que son las dos? ¿Por qué yo digo que se nace y que se hace? Yo digo que se nace porque también, obviamente, bueno, al estudiar medicina uno también tiene conocimiento un poco de cuanto, no sé, formación de la personalidad, etcétera. También, obviamente, estudiamos psiquiatría y, obviamente, materias de genética, etcétera. Y hoy en día se han realizado hasta la fecha varios estudios en el que se demuestra que cuando estamos en el útero, también como Jordi también mencionó, útero, etcétera, que él nació así, etcétera, cuando estamos en el útero, dependiendo también de ciertas influencias hormonales a las que estamos expuestos a través de la madre, puede influir también en como la predisposición genética que tenemos a ser homosexuales. No ¿De los significa cromosomas? No, o sea, ¿No? a lo que hemos estado expuestos. Ya. Por ejemplo, si yo estoy en el útero y yo estoy expuesta más a testosterona, porque por ABC motivo de que por la madre me tocó exponerme más a testosterona de estando dentro del útero, puede que yo tenga cierta predisposición a que me gustan más los hombres, que me gustan más las mujeres, dependiendo si yo soy hombre o mujer, etcétera. Y por otro lado también, porque te digo que no es que solamente que se nazca, porque también esos estudios han demostrado que, por ejemplo, en gemelos, no significa que los dos van a ser homosexuales. Entonces, Pero sí, a ver, yo entiendo y lo estudié también el tema de los gemelos. Hay harta literatura respecto de eso. Sostiene que si un gemelo sale o es homosexual, sale o suena muy feo, es homosexual, el otro gemelo tiene una alta probabilidad de también ser homosexual. es que en cuanto a la genética, uno habla primero de predisposición genética, es como lo mismo que las enfermedades, o la depresión, que también muchas veces, o muchas patologías, porque ya convengamos que la homosexualidad no es una patología, pero al igual que la personalidad o que muchas otras cosas, van en base a una predisposición genética y a la expresión. Y muchas cosas se expresan según nuestro ambiente. Lo que yo te comentaba del útero no es genético, sino que es el ambiente intrauterino. Pero también existe lo otro que es después de que nacemos, el ambiente también, nuestra experiencia, etcétera. Entonces, por eso yo te digo que se nace y se hace. Porque, por ejemplo, mi personalidad, la personalidad de cualquier persona, está creada en base a un factor genético, que también puede venir obviamente como típico que dicen como, ay, la personalidad es igual a la del papá, de la mamá, de no sé quién, y puede que ni siquiera se haya criado tan cerca a su papá, por ejemplo. Pero por otro lado, la personalidad también se forjó por, sobre todo, la primera infancia. Entonces, al igual que mi personalidad, mi homosexualidad también fue algo que tuvo influencia tanto de mi genética, como de mi experiencia, del ambiente en el que yo estuve inserta desde la temprana edad. Entonces, por eso yo te digo, o sea, tampoco es que yo tenga la verdad absoluta, porque ni los estudios, ni la ciencia todavía no ha podido decir, obviamente, cuál es la respuesta correcta, o sea, a esta pregunta. Pero por mi experiencia, yo te podría decir como, claro, quizás yo lo empecé a sentir a partir de mi adolescencia, que recién me di cuenta. Pero igual yo digo, ¿y por qué cuando chica quizás a mí me gustaban tanto las cosas de hombre? ¿Por qué yo jugaba a la pelota con mis compañeros y no me juntaba tanto con las niñas cuando estaba en el colegio? Y quizás como que yo no me había dado cuenta. Por eso te digo que son las dos cosas. Como quizás recién en la adolescencia yo me di cuenta, pero quizás también habían cosas que venían desde mi temprana edad o desde algún factor genético que también influyó en que a mí me gustaran ciertas cosas y otras cosas no. Y ahora, sigamos en la línea de tu relato. Cuando pasa eso, cuando te gusta una niña y sientes, ¿no es cierto?, el cosquilleo en el estómago y todo eso, ¿qué sucede? ¿Qué piensa uno? La verdad Porque, perdón, hasta ese momento, no digo que sea anormal, pero no era normal. Digamos, no era común, por decirlo así. Para el entorno. Porque en ese momento, ¿qué pensaste? La verdad es que yo nunca me lo renegué a mí, como en el sentido como de, esto está mal, o como que a mí me haya hecho sentir mal, porque hay muchas personas que también sienten culpa. Claro. Hay muchas experiencias también de conocidos que
te relatan sus historias, que algunas fueron quizás un poco más difíciles que otras. En mi caso, conmigo misma yo nunca me llegué a sentir como que estaba haciendo algo mal, que sentí culpa de que por qué soy así. Nada, yo como lo abracé, pero al mismo tiempo mi problema era otro, era que quizás la persona a la que a mí me gustaba no iba a ser correspondido, porque yo no tenía como, no me atrevía a hablarlo. Entonces, al no atreverme a hablarlo, jamás iba a saber que si a mí la persona que me atraía en ese entonces, yo le podía atraer. Claro. Porque en el fondo uno tenía miedo a decirlo, porque como, claro, muy poca gente, quizás, no sé, en tercero o cuarto medio en mi colegio, conocía algún par y claro, que ya habían salido del closet a esa edad, pero en mi caso también, recién había tenido también un pololo hombre, tampoco, nunca lo había hablado con nadie de mi familia ni de mis amigos. Entonces, claro, como que a mí en verdad me daba más miedo el rechazo, Claro, claro. como de ¿Cómo le de digo? la otra chica, a Sí. como yo sentir que yo estaba mal. Para mí nunca fue como algo malo, porque yo sentía que el que me gustase a alguien o el querer a alguien, como que jamás iba a estar mal. Para mí era otro el miedo en el fondo. Y no pensó en qué iba a decir mi familia, qué iban a decir mis amigos? No, yo también. Yo salí del colegio en 2016 y recién en el 2018 fue cuando Ya. mis papás, o sea, lo hablé con ellos en el fondo. Si bien, bueno, soy hija única, entonces también familiarmente fue un proceso difícil, pero con los años, como a pesar de que uno no lo crea, mejoran las cosas. Como cuando uno ya Sí, dice como sí. esto como jamás va a poder ser aceptado por mi familia, esto jamás va a mejorar, jamás voy a poder hablar del tema con ellos, o voy a tener que hacer casi que mi vida aparte, o claro, como solamente comentarles las cosas positivas, como decía también Jordi, que claro, a él le exigieron mucho también en su Claro. formación. Quizá a mí no era que me exigieran como por ser hija única, sino que al también, no sé, tener buenas notas en el colegio. hacer Eso es lo harto que quería decir yo, porque deporte. además usted, a ver, entendamos, usted es una persona exitosa, aunque no lo quiera reconocer, o sea, es una profesional, es deportista, Gracias, es DJ, muy buena DJ, o sea, un padre, yo como padre, ¿qué podría decir de una hija así? Yo, Eso también yo creo que igual se coloca en la balanza, ¿no? claro, yo creo que un tema que obviamente le fui dando vueltas ya más grande, más madura también, porque a los 18 años yo creo que, claro, somos adultos mayores de edad, pero Sí. nos falta mucho camino todavía como por aprender de la vida. Sí, claro. Cuando miro hacia atrás, yo siento que quizás me esforzaba tanto en ser como esa hija perfecta para no decepcionar, pero no decepcionar por mi homosexualidad. Como en el fondo quería tapar el daño o el dolor que le provoqué a otra persona, tratando de ser como Entiendo. buena sí. alumna, deportista, que estaba en todo metida, que aquí, que allá. Pero claro, eso yo lo veo hacia atrás, como que yo decía, no, es que tengo que ser la mejor en todo para no decepcionar. Qué triste verlo así, porque obviamente uno quizás mejor decir, no, quiero ser buena en lo que hago como para mí, Claro. no sé, para aprender, etcétera. Claro. Pero de repente yo lo miro para atrás y decía como, claro, quizás me sobreexigía a mí misma, que obviamente tampoco es sano sobreexigirse a ese nivel. Me sobreexigía de cumplirle a todos, de hacer de todo, de estar en todos, pero con tal de no decepcionar. Jordi decía, y lo vimos, decía, mi abuela murió sin aceptar que yo era gay. ¿Usted tiene alguien en su familia que no quiera aceptarlo? ¿Se siente, no rechazada, pero en el fondo decir, no sé, un tío, un abuelo o alguien que no, prefiere hacerse el loco, no quiere hablar del tema, no? A la fecha la verdad es que no. En su minuto sí, pero como bien dije, cuando uno ya no puede ver las cosas más en negro, eso es cierto. Como que lo único que puede pasar es que las cosas mejoren. En el fondo yo creo que uno debe entender también y ponerse en los zapatos de nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, qué sé yo,
de que ellos fueron criados en otra generación, obviamente nunca al nivel de aceptar tampoco, que obviamente hay historias mucho más terribles, yo hablo Sí. desde mi experiencia, nunca aceptar un maltrato, Obvio. ni violencia ya sea verbal, ni física, ni nada. Pero lo que yo voy, que yo sé que había otra persona sufriendo por algo de que yo no tenía cómo manejar eso, porque en el fondo yo soy quien soy y no lo puedo cambiar. Entonces, qué pena que esa persona esté sufriendo simplemente por el hecho de yo ser y yo existir. Pero ¿cómo lo puedo hacer para ayudar? Es simplemente darle tiempo. Como la única forma que encontré en ese minuto, las herramientas que yo tuve, Claro. fueron darles tiempo. Y también yo siento que entre mis papás también se apañaron mucho en el sentido de que mi papá también le decía a mi mamá mucho como vamos a tomar un café y conversemos las cosas. ¿Trataron de convencerla para que usted como que dejara esa idea y siguiera pensando en los hombres? O sea, ¿Le pasó eso? no de tal manera, sino que solamente una vez me pidieron igual como, por favor, que vaya, no sé, a algún psicólogo, algún psiquiatra, porque yo en general nunca había tenido una atención como con un psicólogo o un psiquiatra, y me dijeron que vaya igual para conversar las cosas simplemente. No como diciéndome, va a ser una terapia de reconversa, no, cero. Pero yo creo que a la mayoría de los que somos de la comunidad, nuestros papás nos han mandado al psicólogo. A todos yo creo que nos ha pasado. Y la verdad es que cuando me evaluó el psicólogo o sea, la psicóloga y el psiquiatra, Sí. me dijeron, mira, en verdad lo que yo siento, lo que veo en ti es que eres una chica feliz, como que feliz con lo que estudia, feliz con lo que hace, integral en el sentido de que lo complementa con otros hobbies, como que te gusta la música. Bueno, hoy en día la música no es un hobby, también es mi trabajo, pero en ese entonces recién yo estaba partiendo, o sea, no sé, estaba aprendiendo a mezclar, por ejemplo. Habrá sido unos 10 años atrás. Entonces, no sé, lo complementaba el estudio con la música, con el deporte. Me decía, eres una persona integral con vocación, que le gusta lo que hace, no te veo ningún problema y no entiendo por qué tú deberías estar en esta consulta. Esa fue la respuesta. Entonces, para mí no fue más que una evaluación con psicólogo, una evaluación con psiquiatra y para la casa. Bien. Y lo que dijeron, quizá lo que podrías tú recomendar es que tus papás también quieran como terapiarse como para ellos poder hablar de sus miedos. Claro. Y no es que los papás quieran como sufrir por eso, sino que yo creo que lo que les hace sufrir es el miedo que ellos tienen a que a nosotros nos pase algo, o al menos a mis papás. Ese era el miedo porque en su generación era muy difícil la homosexualidad. Claro que sí. Entonces yo creo que esa aprensión, y sobre todo que siendo hija única, que ellos tenían era el miedo de que a mí me discriminaran, que no me dieran un trabajo por ser homosexual, o que yo anduviera con mi polola de la mano en la calle y que alguien me agrediera físicamente o me golpearan, que hemos visto miles de casos también. Pero cada vez menos, ¿no? Claro, Sí, pero, cada vez menos, o sea, cada vez menos. depende. Sí. Pero yo creo que sí hemos progresado mucho, o sea, en comparación a 20 años atrás. Como dice Jordi, no hay, digamos, ni banderas de lucha ni nada, porque en este país, en Chile, no hay nada que se le niegue a la homosexualidad. Claro, pero ahora, o sea, Ah, no, por supuesto. como en el camino, por ejemplo, Sí. cuando quizás, no sé, yo era una guagua todavía, pero claro, quizás cuando Jordi estaba en la misma edad que tengo yo ahora, era una situación tan distinta, y que mis papás son aún de una generación anterior a la de Jordi, por ejemplo. Entonces, claro, mi mamá paisana, mi papá también del sur, chileno-alemán, entonces las realidades eran distintas. Muy distinta, claro. Entonces, Imagínese que a partir del 73, no por un tema político, sino que por hechos que son reales, históricos, a los homosexuales los detenían, los golpeaban una semana entera y después los soltaban, solo por el hecho de ser homosexual. Sí, claramente los tiempos han cambiado. Sí. Dapi, la quiero invitar a que veamos una encuesta, a ver qué es lo que dice la gente que nos mira. Nosotros tenemos una sección que se llama La Calle Opina. ¿Qué le preguntamos a la gente? Por supuesto, la pregunta, perfecto, en este caso, la homosexualidad, ¿se nace o se hace? Veamos qué opina la calle. Vamos a ver.
Depende, como dice Cass, depende. Ok, ¿de qué depende? Es que como de la crianza que tenga uno. La homosexualidad, tanto gay como lesbiana. ¿La homosexualidad se hace o se nace? Oh, igual difícil la pregunta. No, es que yo creo que a medida que tú vas explorando tus gustos, tus sensaciones, vas descubriéndote nomás y es como... Eso indicaría que se nace. Yo creo que se nace. O sea, Ok, ¿por qué? y se va a identificar como él quiera. O... que depende, es relativo, así yo creo. Se nace así. Ok, ¿por qué? O sea, yo igual siento que las personas nacen como con... No sabría decir si una predisposición más genético-ambiental como a estas cosas, pero también se va construyendo como parte de la propia identidad. Yo diría que se nace, algo que nace de uno mismo. Ok, ¿por qué? Porque sale de ti, como que quería experimentarlo. Porque si era nacer y hacer, porque si tú lo haces, se diría que como que lo estaría yo obligando a hacer algo. Se hacen. Se hacen. ¿Por qué? Por la misma, ¿cómo se dice? La población y todo eso, el crecimiento. Y lo de ahora que está más abierto al público, no es tan una cosa como antes que es tan juzgada. Ahora la gente tiene más personalidad para demostrar lo que siente. Yo creo que es difícil responder eso así a diestra y siniestra. Creo que el ser humano está condicionado tanto por sus factores biológicos y genéticos como también de su propia cultura, de su propio ambiente. Entonces es algo bien complejo de responder en realidad. Yo creo que en general, no solamente en lo que respecta a la sexualidad, las personas se conforman en base a su ambiente y también lo que traen genéticamente y un montón de cosas. Por lo tanto, yo creo que el amor es el amor y de eso se trata al final. Se nace, sí. ¿Por qué? Porque viene en algo más adentro que el cuerpo, más adentro que los genes, más adentro de todo. Se nace, totalmente. Ok, ¿y por qué? Bueno, en realidad puede ser ambas. De hecho, la identidad de género o la orientación sexual, en este caso está hablando de homosexualidad, por lo tanto está hablando de orientación sexual, es una construcción también, ¿verdad? Depende como de las experiencias que el ser humano vaya adquiriendo durante su vida. Muchas veces viene de algo, incluso de un trauma puede ser, otras veces no, viene desde la experimentación. Por lo tanto creo que primero hay que saber cómo identificar bien qué es identidad de género, qué es orientación sexual, qué es expresión de género, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? Pero si nos vamos como a esa típica pregunta, como si se hace o se nace, yo creo que puede ser ambas. En mi caso, porque yo soy gay, se nació. Nació desde muy temprana edad. Yo ya sabía, o sea, no sabía con palabras, pero sí sabía que me gustaban los hombres. Okay. Entonces, yo sentía que no sabía cómo expresarlo con palabras, no sabía si tenía un nombre, si era algo que compartían los demás, pero yo veía desde muy pequeño, claro, desde una forma muy inocente. Yo veía fotografías de chicos en las revistas, en las series animadas. Y yo ya me sentía seguro conmigo mismo por un lado. Nunca tuve ese choque porque fue desde muy pequeña edad. Originalmente, si lo vemos de un punto de vista original, lo que es la parte de la creación, por así decirlo, la homosexualidad no es algo que normalmente se crea, sino que se va desarrollando a medida de nuestra vida diaria realmente. Es que depende, hay gente que nace y hay gente que puede tener algún trauma con algún tema de algún abuso y eso conlleva que pueda llegar a cambiar su sexualidad, digamos. Eso fue La Calle Opina, en ¿De qué lado estás? Salimos a preguntar, ¿la homosexualidad se nace o se hace? Y por primera vez en nuestro podcast agregamos una tercera opción atendido a sus mismas respuestas. Y los resultados son: un 45% dice que se nace, un 30% dice que se hace y un 25% dice que son ambas. Recuerda, en ¿De qué lado estás? Tu opinión siempre es la más importante. Ahí teníamos lo que ustedes opinaron respecto de la homosexualidad.
45% de ustedes sostiene que se nace, 30% que se hace y un 25% ambas. ¿Qué opina Dapi de lo que vimos de la calle y el porcentaje? Bueno, yo creo que igual hubieron varios que coincidieron bastante con lo que estábamos comentando al comienzo de la predisposición tanto genética como ambiental, Claro. etcétera, a todo lo que no hemos estado exponiendo desde la temprana edad hasta que terminamos de desarrollar nuestra personalidad ya en la adolescencia, etcétera. Así que, son bastante ideas diversas. Sí. Y yo creo que en verdad nadie tiene como la certeza ni la verdad absoluta. Pero como decía Jordi, está a su lado que él siente que, Claro. nació y por mi lado Exacto. yo siento que fue un poco de las dos. Bueno, sostengamos que en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, tanto la ciencia como respecto de la genética, el cerebro y el tema hormonal, Claro. no hay algo que diga esto es así, hasta el día de hoy. No hay, entiendo yo, no hay ningún estudio científico que pueda decir algo respecto de la homosexualidad. Claro, sobre todo los estudios muestran ciertas, muestran factores que influyen en, pero nada nos va a decir. Nada determinante. Este gen Claro. sí o sí determina que tú vas a ser homosexual. O sea, claro, también se han hecho otros estudios respecto a, por ejemplo, qué zonas del cerebro se activan cuando uno ve una imagen, dependiendo de si están interactuando dos hombres, dos mujeres, obviamente estamos hablando en términos sexuales, de qué es lo que se busca a través de las imágenes y que si es que, por ejemplo, aparece para una persona homosexual, una pareja heterosexual, obviamente la actividad neuronal va a ser mucho menor. Pero claro, eso no nos está diciendo nada tampoco tan certero en cuanto a que si es 100% algo biológico o también tiene, obviamente, todo lo que influye de la experiencia de la persona desde que nace hasta que se termina de formar su personalidad. Son obviamente factores que si uno los va sumando nos dan un total. Claro. Pero yo creo que también en el fondo es mucho de lo que culturalmente nos rodea, al menos de también la libertad que después tenemos para expresarlo, porque quizá una persona que vivió en otra época y nunca pudo expresarlo, tuvo que vivir en el fondo una vida heterosexual, pero sabemos realmente cómo se sentía esa persona, qué era lo que le pasaba por su cabeza, etcétera. Entonces, tocando ese tema, Dapi, ya estamos casi llegando al final. Quiero que hay muchos y muchas que nos están mirando en este momento y que tienen ese tema de que a mí no me gusta ese término salir del closet, lo encuentro tan ordinario, pero bueno, no hay problema, pero que están ahí, que no lo pueden decir, ¿qué le dirías tú a ellos que todavía no salen del closet? A la cámara uno, para que ayudes a esa gente que aún está con ese sufrimiento de no decirle a su familia, a la gente joven que nos está viendo. ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo creo que primero que todo, que no tengan miedo a ser ustedes mismos. Yo creo que lo que más nos puede deprimir o sentir que, no sé, estamos como en un hoyo negro, sobre todo, es no poder expresar quiénes somos, no poder demostrar qué es lo que sentimos. Y primero es aceptarse a uno mismo. Si es que no nos aceptamos a uno mismo, jamás vamos a poder hacer que el resto nos acepten a nosotros. Entonces, yo creo que lo primero es querernos a nosotros mismos como somos, no sentir culpa por quienes somos, porque cada uno es hermoso a su manera. Y en segundo lugar, que lo mismo que yo les dije, cuando uno ve todo negro, ya no puede ser peor. Siempre, aunque uno no lo crea, y se los digo por experiencia propia, que aunque uno no lo crea, las cosas algún día pueden mejorar. Sobre todo, aunque uno lo vea, lo puede ver muy lejano, uno lo puede ver, por ejemplo, no, tal persona jamás me va a aceptar, jamás
voy a poder, no sé, ver a mi familia conviviendo con mi pareja, que eran cosas impensadas, por ejemplo, no sé, para mí hace 8 años atrás, qué sé yo. Pero hoy en día, no sé, por ejemplo, ver a mi mamá con mi polola, llevándose bien, saliendo a bailar incluso las 3 juntas, cocinando las 3 juntas, o yendo a ver a mi abuela con mi papá, y que tu pareja forme parte de tu vida, que es lo mínimo, y que uno pueda sentirse tan orgulloso incluso de nuestros papás, porque el pride o el orgullo no es solamente nuestro, sino que también pasa a ser de nuestra familia. Como ver a nuestra familia que forma parte ya de nuestras vidas y que nosotros pensamos en algún minuto que quizás íbamos a tener que hacer nuestra vida aparte o alejados de ellos. Eso yo creo que es lo que más nos puede romper el corazón en algún minuto, pero que solamente las cosas, cuando uno las ve así, pueden mejorar. Dapi, para terminar, ¿y qué le diría? Jordi dijo que no le pregunten nada. No traten de entenderlos. ¿Qué le diría usted a la familia que tiene un hijo o una hija homosexual o que se van a encontrar con que su hijo o su hija es homosexual? ¿Qué le dirías tú a esos papás, a la familia? Por eso yo decía, porque Jordi dijo que los quieran, que los amen, que los abracen, que no le pregunten nada y que no traten de entenderlo. Dapi Avira, ¿qué le dice a esas familias? Bueno, siguiendo la línea muy parecido a lo que dijo Jordi, yo creo que la respuesta siempre va a ser el amor, como él dice, que los quieran. Yo creo que lo que más le puede doler a un hijo es que su familia y sus padres le den la espalda. Entonces que lo amen y que le digan, quizás es verdad, no lo comparto, pero yo nunca voy a dejar de amarte y nunca voy a dejar de estar ahí para ti. Yo creo que lo más importante que puede escuchar un hijo por parte de sus padres. Dapi, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y le damos las gracias a Jordi también. Terminamos este 5º capítulo del podcast ¿De qué lado estás? Siempre con mucha seriedad, con respeto, las cosas también se pueden hacer. Nos vemos. Eso fue ¿De qué lado estás?